Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto volver a estar en este centro, en Valencia, porque la última vez que estuve aquí me fui mal, me fui con una espina clavada. Di una conferencia pésima, tengo que reconocerlo. No sé si había aquí alguien, que hay aquí alguien de los que estaban en la otra conferencia, ¿no? ¿Sí? No estaba en un buen momento y entonces no fue una buena conferencia, fue un poco decepcionante, por lo menos para mí. Y después a las jornadas de meditación que iban a tener lugar al fin de semana siguiente, me tuve que ir porque me sentía muy indispuesto. Entonces pido perdón a todos los que estabais apuntados a esa jornada, pero uno no siempre puede controlar todo lo que le sucede, ¿no? Así que entonces por eso me siento contento de estar aquí, porque ahora sí que me siento bien, me siento en buena forma y espero que tengamos una conferencia, un encuentro interesante, instructivo y que despierte reflexiones en todos vosotros. Y sobre todo espero que os despierte las ganas de practicar Zazen, de practicar la meditación Zen. Esta conferencia era un poco la presentación del seminario que iba a tener lugar el próximo fin de semana en el Templo Luz Serena, pero que ha sido suspendido porque no ha habido suficiente personas apuntadas. El seminario iba a ser un comentario sobre un texto, un capítulo de la obra magna del maestro Zen japonés Eihei Dogen, quien en el siglo XIII introdujo la tradición budista Chan de China, que pasó a llamarse Zen en Japón. El maestro Dogen es considerado un gran filósofo, un gran místico, no solo dentro del ámbito budista Zen, sino dentro de la cultura japonesa en general, y últimamente está siendo descubierto por Occidente y está siendo considerado como uno de las mentes iluminadas más importantes de la historia, tanto en Oriente como en Occidente. El texto en cuestión es un capítulo de su obra magna, como he dicho. La obra se llama Shobogenzo, japonés, que se traduce como la visión preciosa del Dharma verdadero. No vamos a entrar a estudiar ni siquiera el título porque tenemos otro tema en este encuentro. Y el capítulo en cuestión se llama Hashi Dainin Gaku en japonés. Hashi es 8 en japonés. Dainin designa, literalmente significa un gran ser, lo que en sánscrito y en India se dice Mahatma, como le pusieron a Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi. Mahatma significa gran alma, significa gran corazón, significa un gran ser humano. En este caso, Dainin se refiere, Dai en japonés significa grande y Nin significa persona, ser humano, un gran ser humano, se refiere al Buda Sakyamuni, pero al mismo tiempo se refiere a lo más noble, a lo más elevado que hay en el corazón de todos nosotros.
todos nosotros somos un Mahatma, somos un gran ser, somos un corazón noble, somos un alma grande, aunque tal vez no lo sepamos o no vivamos acorde a esto. Y Gaku, la última palabra, significa estudio, significa actitud, significa práctica. Entonces el título podría ser traducido como las 8 actitudes de un alma grande, las 8 prácticas de un gran ser, 8 prácticas que, según la enseñanza del Buda, conducen a la experiencia del despertar o iluminación. En el inicio de este capítulo, el maestro Dogen escribe: todos los Budas del pasado fueron seres iluminados. Su gran iluminación fue el resultado de que, como seres humanos que eran, practicaron las 8 actitudes de un corazón noble. Estas 8 actitudes fueron expuestas por el mismo Buda Sakyamuni en su enseñanza final antes de entrar en el paranirvana. De hecho, Dogen retoma esta enseñanza que está incluida en el Parinirvana Sutra, uno de los grandes textos que contienen la enseñanza budista Mahayana y que recogen exactamente las enseñanzas que el Buda dio en su lecho de muerte antes de morir o de entrar en el nirvana, como se dice en la tradición budista. Así que son las últimas enseñanzas dadas por el Buda Sakyamuni antes de morir. Y paradójicamente fueron las últimas enseñanzas que dio Dogen antes de morir a la edad de 54 años. Si conocéis la película que se llama Zen, que se puede encontrar en internet, Zen es un poco la vida de Dogen. La película justo termina con Dogen en su lecho de muerte, rodeado de sus discípulos, y entonces le imparte esta misma enseñanza, Hashi Dainin Gaku. La primera de estas 8 actitudes vitales o actitudes prácticas consiste en liberarse de la codicia. Esto sucede, leo literalmente, cuando nos liberamos de los 5 deseos. Los 5 deseos de los que se habla continuamente en el budismo son riqueza material, fama, deseo sexual excesivo, comida excesiva y sueño excesivo. En el concepto de codicia hay ya implícito un exceso. La codicia podríamos definirla como un exceso de deseo de algo, ¿no? De lo que sea. Entonces Dogen recoge las palabras del Buda Sakyamuni que se encuentran en el Parinirvana, que dicen: ahora es el Buda el que se dirige a sus discípulos monjes. Monjes, aquellos cuyos deseos son ilimitados, aquellos que solo buscan la fama y la riqueza, sufren enormemente. Por el contrario, aquellos que tienen pocos deseos viven libres del sufrimiento y acumulan muchos méritos y virtudes. Debemos saber esto. Al no estar afectado por la codicia, estos últimos no son esclavizados ni por los deseos ajenos, ni por sus propios 5 órganos sensoriales. De esta manera alcanzan la claridad y la tranquilidad de la mente y pueden experimentar la paz del nirvana. Así que la primera
de las 5 actitudes, de las 8 actitudes, es liberarse de la codicia. Esta conferencia tiene como objetivo una reflexión sobre la codicia, una reflexión sobre la experiencia de la satisfacción también. ¿De dónde surge la codicia? ¿Cuál es su causa? ¿Por qué aparece la codicia en la mente, en el corazón humano? Vamos a adentrarnos un poquito en el psicoanálisis. Vamos a hacer una especie de viaje por el psicoanálisis existencial y por el budismo. De alguna forma el budismo es un tipo de psicoanálisis existencial, ¿no? Para el budismo, la condición humana viene caracterizada desde el mismo nacimiento por la experiencia de dukkha. Dukkha, el término sánscrito dukkha, es traducido habitualmente como dolor y sufrimiento. La verdad sobre dukkha es la primera de las 4 nobles verdades enseñada por el Buda Sakyamuni. Pero más allá del dolor concreto o del sufrimiento concreto, dukkha designa más bien el malestar existencial. El malestar existencial es como un ruido sordo como una molestia, muchas veces no identificada, que ronronea y nos reconcome sin darnos cuenta. Este malestar existencial del que habla el budismo no es muy distinto de la angustia existencial de la que habla el existencialismo como inherente a la condición humana, y no es tampoco diferente a la ansiedad propia de la neurosis, tal y como indica el psicoanálisis. Pero ¿por qué la existencia humana, nuestra existencia, tiene que estar caracterizada por este malestar existencial? ¿Qué es lo que genera la angustia, la ansiedad o el malestar existencial? El psicoanálisis da una respuesta, el existencialismo da otra respuesta y el budismo da otra respuesta, entre las que se pueden encontrar puntos de convergencia, pero también son de alguna forma distintas, porque el asunto es observado desde una óptica distinta. Para el budismo, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué el malestar existencial?, hay que encontrarla en la dinámica, en el proceso mediante el cual la nada, el vacío, la no existencia, el no ser, se convierte en algo, se convierte en existencia, se convierte en ser. Es decir, el proceso mediante el cual desde la más absoluta nada o no existencia llegamos a ser algo o alguien. O mejor dicho, el proceso mediante el cual desde la más profunda inconsciencia llegamos a construir una conciencia de lo que o de quién somos.
según el Tao Te Ching, dice, los 10.000 seres nacen del ser y el ser nace del no ser. Cada uno de nosotros, al ser concebido, al nacer, hemos pasado del estado de no ser al estado de ser. Del estado de ser nada al estado de ser algo o alguien. Es decir, hemos pasado desde la más inconsciencia, desde la más absoluta inconsciencia, a la conciencia de yo soy. Para el budismo, este yo que nosotros creemos ser es una autoimagen mental. Este es un punto muy importante. Es el punto central, de hecho, de la enseñanza del Buda y el punto en el que se diferencia la enseñanza del Buda de la tradición hinduista anterior. El yo como autoimagen, es decir, como una imagen mental construida en un proceso de inculturización, en un proceso de educación, en un proceso de socialización en el que el niño es iniciado a los valores y la cosmovisión de la cultura y de la sociedad en la que nace, y en la que se le enseña a construir una imagen de sí, que es una imagen mental, una imagen mental, pero a la que va asociada todo un cúmulo de emociones. Una imagen mental con la que el individuo maduro se identifica. Y por eso podemos decir yo. Ese yo, pues, no tiene desde el punto de vista del budismo existencia real como entidad separada, distinta de los demás seres vivientes. Y aquí nos encontramos con otro punto importante, porque junto a la construcción de la autoimagen, a la construcción de un yo, le acompaña el sentimiento de separatividad. Al constituirnos mentalmente como yo, nos separamos del resto de la naturaleza y de la existencia. Nos aislamos psicológica y mentalmente. Desde este punto de vista, para el budismo, la represión fundamental que ejercemos inconscientemente en nuestra propia mente no tiene que ver con el sexo, como pensaba Freud, ni tampoco tiene que ver con la muerte, con la conciencia de la muerte, como piensan los psicoanalistas existencialistas, sino que la represión fundamental tiene que ver con la intuición que tenemos todos en el fondo de nuestra propia inconsciencia, de que este yo o autoimagen construida no existe, de que la autoconciencia o la imagen de yo es de hecho una construcción mental. Desde el punto de vista del psicoanálisis, todos los contenidos reprimidos vuelven a la conciencia de una forma distorsionada.
asumiendo formas simbólicas. Para el budismo, la compulsión por el poder, la fama, la riqueza, la acumulación, la apropiación, la codicia, la avaricia, por bienes materiales, por dinero, etc., constituye la forma simbólica a través de la cual los seres humanos tratamos de conferir realidad a este yo autoimagen. Es la célebre frase popular de tanto tienes, tanto vales. Diciendo, para que yo sea valioso, para que este yo que yo soy tenga valor y sea muy considerado por todos los demás, tengo que tener, tengo que poseer fama, riqueza, poder, dinero. Y de ahí surge la codicia. Para el psicoanálisis existencial, la angustia esencial viene dada por la emergencia misma de la existencia individual. Es decir, en el momento en que un individuo madura como individuo, comienza el miedo a la soledad y a la indefensión. Es decir, cuando conquistamos una plaza, tenemos miedo de perderla, tenemos miedo de que nos sea arrebatada. Y este es una especie de complejo de culpa que tenemos por ser algo en vez de nada, al mismo tiempo. Desde este punto de vista, para los existencialistas, el mayor pecado es el pecado de haber nacido, de estar naciendo como individuo separado de una realidad que previamente era un todo indiferenciado. Esta es la angustia que acompaña inevitablemente a la emergencia de la autoconciencia o la imagen mental de yo. Al decir yo, psicológicamente trazamos un círculo y definimos el yo como lo que está dentro de ese círculo y lo demás es todo lo que está fuera de ese círculo. Ese círculo se puede ampliar mediante lo mío. Lo mío es una prolongación del yo. Entonces, lo mío puede entrar de alguna manera dentro del círculo del yo. Pero, paradójicamente, cuanto más reforzamos las defensas, las murallas que rodean al yo, cuanto más poderoso se hace el yo, cuanto más posesiones acumula el yo dentro de su territorio, mayor es el miedo, mayor es la angustia, mayor es la soledad, porque va inevitablemente unido. Para el budismo, la angustia, el malestar existencial es también de naturaleza óntica, es decir, tiene que ver con el ser. La condición de no ser, es decir, el vacío original del que ha surgido todo, es un abismo inconsciente del que el recién nacido, el niño, el joven y el adulto tratan de escapar a toda costa. No hay nada que nos dé más miedo que la nada o el no ser, o que de pronto la no existencia se nos trague y desaparezcamos en ella.
Así que el miedo a no ser, el miedo a volver a no ser, el miedo a reconocer que de hecho nunca hemos sido, en tanto que entidades individuales, el miedo a descubrir que lo que llamamos yo o existencia individual de hecho no es más que una construcción cultural y mental, y al mismo tiempo la intuición de que es así, esto para el budismo es la causa más profunda de la angustia, ansiedad, malestar existencial. Es decir, lo que realmente nos angustia es el saber, aunque sea inconscientemente, de que en el fondo no somos nada, no somos nadie, es decir, no somos alguien. Esto cuando se escucha por primera vez es muy chocante, es completamente chocante, porque vivimos en un entorno, hemos sido educados, condicionados para llegar a ser alguien. Nos decían vuestros padres: hijo mío, tú estudia, trabaja duro, practica, ensaya, entrena, porque así el día de mañana llegarás a ser alguien. ¿No? Mi padre me lo decía a mí todo el tiempo. Y yo me esforcé mucho en ser alguien. Hasta que un día le dije: papá, tú me has dicho que me esfuerce en hacer alguien, pero no me has dicho quién. ¿Quién tengo que llegar a ser? En el fondo de nosotros mismos sabemos que este yo autoimagen que creemos ser es de hecho una impostura. Es una fabricación cultural, familiar, educacional, mental, emocional. Y esta impostura, la sensación de no ser auténtico, auténticas, genera un sentimiento de culpa asociado a la falta de autenticidad existencial. Es lo típico de alguien que consigue convertirse en the winner, en un triunfador, sea en lo que sea, en las MotoGP, en la música, en el cine, en la universidad, que es lo que todo su entorno esperaba de él, que se convirtiera en ese alguien. Y una vez conseguido todo eso, uno se siente falso, se siente poco auténtico, no ha seguido realmente su propio corazón. Ese sentimiento de inautenticidad genera un sentimiento de culpa que puede minar, que puede larvar, que puede destruir una existencia. Pero el lado oscuro, la sombra del yo autoimagen, y cuanto más triunfador se sea, mayor es esta sombra, paradójicamente. Es un sentimiento que hoy día cada vez más se está reconociendo y se está identificando, y que se le conoce como el sentimiento de carencia. ¿Sabéis qué es el sentimiento de carencia? La sensación de que siempre nos falta algo, de que siempre carecemos de algo. La carencia.
no tengo esto, no tengo lo otro, no he conseguido suficiente de esto, no soy lo suficientemente alto, no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente joven, no, me falta esto. El sentimiento de carencia es un agujero negro en el interior del psiquismo de la persona que absorbe toda energía, que absorbe toda emoción, que absorbe todo lo que haya en su entorno. Todos estamos afectados en un grado u otro con este sentimiento de carencia. Pero cuando este sentimiento, que es enormemente doloroso, se manifiesta de una forma fuerte o más patológica, decimos, la persona que lo padece no encuentra satisfacción en nada. Nada le basta, nada le es suficiente. Si dice que necesita amor, se le puede dar amor a expuertas, con tráilers de camiones, buques petroleros de camiones. Se le puede estar inyectando el amor en vena, intramuscular, cutáneamente. Nada calma la necesidad, la carencia. Igual puede ser, no importa cuántos Oscar has ganado, si has ganado 10 quieres ganar 15, si has ganado 15 quieres ganar 20, si has hecho 5 películas quieres hacer 10, es la insatisfacción continua, es un agujero que genera muchísima angustia y que para llenarlo, para cerrarlo, adquirimos objetos, coleccionamos amantes, acumulamos poder, riqueza, fama. Nada de eso es nunca suficiente para llenar ese vacío, en términos negativos, interior. El sentimiento de carencia se manifiesta con la sensación de que algo va mal en mí. Hay algo que no va bien en mí. Hay algo que no me deja estar tranquilo. Hay algo que me impide estar en paz conmigo mismo, conmigo misma. Por lo tanto, tengo que estar siempre buscando algo, tengo que estar consiguiendo algo, llamando por teléfono a uno, haciendo lo otro, viendo una película o leyendo un libro, haciendo esto, haciendo lo otro. El sentimiento de carencia se manifiesta también en la hiperactividad, que es una codicia, otra forma de codicia. La codicia de movimiento, de impresiones sensoriales, de experiencias sensoriales. Quiero estar aquí, después quiero estar allí, después ir allá, después allá. No quiero perderme nada, no quiero perderme ningún espectáculo, nada de lo que está pasando. Quiero estar en todo, a la última de todo. En el fondo, lo que nos impulsa a eso es el sentimiento de carencia, ese vacío negativo interior y la incapacidad, por ejemplo, de quedarnos ni siquiera 5 minutos a solas con nosotros mismos, sentados, sin hacer nada, sin buscar nada, sin esperar nada, sin tratar de conseguir nada, sin querer acumular nada, solo sentado, solo estar, por ejemplo, sintiendo un atardecer o un amanecer o un mediodía. Así que la angustia existencial, el malestar existencial, no son cosas que le ocurran al yo, son consustanciales a la conciencia individual.
y le acompaña continuamente como la sombra acompaña y sigue al cuerpo. El yo autoimagen no tiene miedo a la muerte, es miedo a la muerte. El miedo al no ser va inherente a la autoimagen. Por eso el yo autoimagen solo puede afirmarse a sí mismo mediante la negación de la muerte y todo lo que la muerte representa, la disolución de la existencia individual, el volver a la nada, a ser nada, lo que siempre hemos sido. Esto es como si fuéramos una ola del océano que después de haber emergido, de haberse erguido, levantado del océano, se quisiera quedar congelada en ese estado de ola y no quisiera volver de nuevo al océano. Diciendo, no, pero es que yo soy una ola. Y como si la ola no se diera cuenta que en realidad no es una ola. En realidad no está separada del océano y nunca ha estado separado del océano. Incluso aunque la ola tenga la capacidad mental de crear una imagen mental, virtual, solo virtual, en la que se considera a sí misma como una ola independiente. Yo, la república independiente de mi casa, de mi yo. Así, ¿qué tiene todo esto que ver con la codicia? Bueno, lo estamos viendo. Según el diccionario de la Real Academia, codicia es un afán excesivo de riqueza, un deseo vehemente de cosas, un apetito sensual, sensorial, desmadrado, y es casi sinónimo del término avaricia, que es el afán desordenado de poseer y de adquirir riquezas para atesorarlas. Así que podemos definir la codicia, avaricia, como el deseo ansioso, desordenado y excesivo de adquirir y de poseer riquezas o cualquier otra cosa, experiencias sensoriales, amantes, información, coches en miniatura, para atesorarlas. Tenemos que reconocer y darnos cuenta de que vivimos en un sistema social basado en unos valores que potencia la codicia y la avaricia. Habitualmente la codicia ha sido denunciada en todas las tradiciones espirituales de la humanidad como un sentimiento perverso, aflictivo, que conduce solo al dolor, al sufrimiento y al desorden personal y social. Sin embargo, en la sociedad de consumo actual, la codicia y la avaricia ha sido elevada al rango de virtud, incluso de rito religioso. Por eso el consumo es el motor que mueve el sistema social actual, y nosotros que estamos dentro de este sistema social, que somos este sistema social, estamos afectados por este virus. Es un virus. El consumo se ha convertido en el rito principal de la única religión globalizada de la historia actual, que es la religión del mercado, que tiene como principal virtud
la codicia y la avaricia como un virus inyectado en cada uno de los humanos. El consumo es la manifestación de la codicia y de la avaricia. El consumo desorbitado, se entiende, no el consumo natural, ¿no? El consumo en el sentido de consumo innecesario. Se ha convertido en una religión porque la compulsión por consumir, es decir, la codicia convertida en compulsión, de hecho, es generada por la necesidad religiosa de redimirnos. ¿Redimirnos de qué? Redimirse significa salvarse. ¿Redimirnos de qué? Pues precisamente del sentimiento de carencia. Maestro zen chino Dongshan Lianye, o Tozan Ryokai en japonés, escribió en el siglo VIII: debido a su complejo de inferioridad, léase su complejo de carencia, los seres humanos miran los objetos como si fueran tesoros preciosos. Para el budismo, la compulsión por el consumo en el interior del yo autoimagen es el intento de éste de hacerse real, objetivándose a sí mismo a través del dicho expresado de una forma muy sencilla, popularmente: tanto tienes, tanto vales. Tanto éxito hayas alcanzado, tanto vales. Tan grande sea tu casa, así tanto vales. Tanta fama hayas alcanzado, tanto vales. Tanto dinero hayas acumulado, tanto vale. Entonces, la acumulación se convierte en la manera de redimirnos o de salvarnos del sentimiento de carencia interior. Este es nuestro drama, que cuanto más acumulamos, cuanto más poseemos, cuanto más famas alcanzamos, cuanto más amantes coleccionamos, mayor es el vacío interno que sentimos, porque ninguna de esas cosas puede llegar a calmar el origen de nuestra carencia y de nuestra angustia existencial. ¿Qué es lo que nos impide realmente ser felices? Estar satisfechos con las cosas simples que nos proporciona la vida. La causa es el sentimiento de carencia. En el budismo, simbólicamente se habla de 6 reinos de existencia, son como una cosmología, y uno de los reinos o estados de existencia, en sánscrito se le llaman preta y en japonés gaki, que se traduce como los espíritus hambrientos. Los espíritus hambrientos son estos, le llaman espíritus hambrientos, pero somos nosotros los espíritus hambrientos. Es decir, nosotros podemos caer en este reino de existencia, en este estado de existencia, un estado caracterizado por la insatisfacción continua, por la insaciabilidad. Se dice en la mitología antigua budista que estos espíritus o estos seres, los seres que viven en este mundo, tienen el vientre muy grande, muy hinchado, pero el cuello muy fino. Tan fino que el gaznate o ¿cómo se llama? El esófago, ¿no?
está obstruido, con lo cual no pueden comer. Tienen el esófago obstruido y no pueden comer, con lo cual siempre tienen hambre. Debido al hambre se le hincha la barriga. Y siempre andan detrás de poder comer algo, pero no pueden introducírselo por la boca porque tienen el esófago cerrado. Por eso se dice que merodean por las cocinas, oliendo los aromas, porque sí pueden oler. ¿No os ha pasado que os ponéis a preparar algo en cocina, empieza a oler bien y empiezan a aparecer gente alrededor? ¡Uy, qué bien huele aquí! ¡Qué bien huele! Los espíritus hambrientos empiezan a aparecer por los alrededores. Esto es una broma. ¿Eh? Así que en esta época en los que los sistemas de expiación religiosa, los sistemas religiosos, las grandes tradiciones religiosas, incluido el budismo, cada una tiene su propio sistema de expiación, quiere decir de salvación. Expiar quiere decir liberarse de un pecado, ¿no? Desde el punto de vista del budismo, el pecado como tal no existe. De hecho, el término pecado, en su origen griego, significa literalmente error en el tiro, error en el blanco, y es una expresión que usaban los arqueros cuando lanzaban una flecha y no alcanzaban el blanco, decían pecado, que quiere decir he fallado, es un fallo. Después, en la tradición judeocristiana, el término pecado adquirió otras connotaciones, pero en su sentido original es sencillamente un error de tiro, que se puede corregir. De hecho, a través de los errores de tiro, uno va corrigiendo el tiro hasta que aprende a apuntar bien para dar en el blanco. El hecho, la construcción de un yo autoimagen y el apego emocional a esa autoimagen es un pecado en el sentido de que es un error cognitivo, es una ilusión, es una alucinación colectiva, consensuada, pero alucinación a fin y al cabo. Entonces, los distintos sistemas religiosos han desarrollado a lo largo de los siglos sistemas de trascender de alguna manera ese malestar y que ha funcionado para millones de personas durante mucho tiempo, pero hoy día a gran escala ha dejado de funcionar. Hoy día el sistema de expiación que está triunfando, aunque probablemente no le quede mucho tiempo tampoco, es el de la religión del mercado. El mercado se ha convertido en un tótem, en un dios. Os leéis y os escucháis por la radio y la televisión que todo se hace en nombre del mercado, porque el mercado lo quiere, porque el mercado lo pide, porque lo dice el mercado, porque lo dicta las leyes del mercado, y parece que el mercado se ha convertido en Dios. De hecho, está funcionando en el inconsciente colectivo, y los sumos sacerdotes de la religión del mercado están haciendo todo lo posible para que así sea. Está funcionando como un poder absoluto en el psiquismo de la gente. Antes, cuando los cruzados cristianos se iban a Oriente a matar moros, el grito de guerra es: Dios lo quiere. Esto es lo que Dios quiere.
Dios lo quiere. Ahora se dice el mercado lo quiere, el mercado lo dicta, y en nombre del mercado se está haciendo lo que todos sabéis que se está haciendo. Así, el pecado original contemporáneo significa no tener suficiente dinero para consumir. Y la redención no es otra que la de conseguir más y más dinero para alimentar la codicia, para alimentar la avaricia y consumir más y más y más y seguir produciendo y seguir creciendo económicamente, que quiere decir que cada vez producimos más, que cada vez consumimos más, que el PIB es cada vez mayor. Todo ello en pos de la satisfacción, en pos del bienestar, que nunca alcanzamos, que nunca llegamos a alcanzar, porque esta carrera parte del sentimiento de carencia, y lo que parte de la carencia solo conduce a una carencia mayor. Así que, sin darnos cuenta, tratamos de ahogar nuestras carencias, narcotizándonos con la codicia, con la avaricia, con la acumulación, con el consumo, sin darnos cuenta de que nunca tenemos suficiente, ni nunca vamos a tener suficiente. Así se nos dice que tengamos fe en el progreso, que la humanidad puede ir creciendo y creciendo en bienestar, que la economía puede ir subiendo y subiendo de forma ilimitada, lo cual es imposible, porque vivimos en un planeta limitado. Pero incluso si llegamos a consumir como termitas todas las fuentes de energía, toda la madera, todo el carbón, todo el petróleo, aún así no estaríamos satisfechos. No habríamos alcanzado el estado de bienestar y de paz y felicidad interiores. Como dijo Aristóteles, sin un objetivo concreto, el deseo, la avaricia, no tiene límite. Y en esa enfermedad estamos actualmente. La segunda actitud de la que habla el texto, Hashi Dainingaku, consiste en cultivar la sabiduría que surge de la satisfacción. Así lo expresa. Esto es, sentirse plenamente satisfecho con lo que se nos ofrece, con lo que encontramos en cada momento. Y Dogen incluye aquí también un texto del Buda que dice: monjes, si queréis escapar de los múltiples sufrimientos, debéis cultivar la sabiduría de la satisfacción. De esta manera podréis obtener la paz de espíritu, la tranquilidad, la libertad y la prosperidad. Aquellos que no tienen esta satisfacción, aquellos que tienen esta satisfacción, se sienten felices aunque tengan que dormir en el suelo. Por el contrario, aquellos que viven en la insatisfacción sin límite son infelices aunque duerman en un palacio esplendoroso. Generalmente se piensa que estos últimos son ricos y que los primeros son pobres. Sin embargo, las personas insatisfechas, aunque sean ricas,
se sienten terriblemente pobres. Por el contrario, las personas satisfechas, aunque sean pobres, se sienten inmensamente ricas. Cultivando la satisfacción, debemos sentir compasión por aquellos que, al ser esclavos de los 5 deseos, viven siempre corriendo insatisfechos detrás de ellos. Este es el sentido de la sabiduría que surge de la satisfacción. Es muy sencillo, es una enseñanza enormemente sencilla. La dificultad la encontramos más bien en ponerla en práctica. El budismo nos enseña que la satisfacción no puede instalarse como estado permanente en nosotros si no resolvemos el sentido interno de carencia. El sentido de carencia puede tener un origen psicológico y emocional en la relación con nuestros padres, con nuestro pasado biográfico. Pero desde el punto de vista del budismo, su causa profunda va más allá y acompaña a la existencia misma, por muy feliz que haya sido nuestra infancia, aunque no tengamos ningún trauma de la infancia, por el hecho de ser algo o alguien en vez de no ser nada, por el hecho de intuir que hemos construido un yo autoimagen que constituye una impostación, por el miedo mismo a no ser, surge este sentimiento de carencia. Esto pasa necesariamente por enfrentarnos, identificar y resolver nuestra principal represión. Esto es muy difícil, porque si es nuestra represión principal, quiere decir que todos nuestros mecanismos de defensa psicológicos y emocionales están trabajando para que esa represión siga siendo represión. Tenemos que enfrentarnos a nuestro principal miedo, que es el miedo a la muerte, que es el miedo a no ser. O mejor dicho, el miedo a darnos cuenta de que ya estamos muertos, de que ya no somos, aquí y ahora. Esto es difícil de entender, ¿eh? ¿Cómo que no somos? Pero entonces, la gente que hay aquí, yo, vosotros, claro que existimos. Pero no existimos como nosotros creemos que existimos. Claro que somos, pero no somos lo que nosotros creemos que somos. Ahí es donde está el asunto. Por lo tanto, la resolución del sentimiento de carencia y el nudo gordiano pasa por disolver, por experimentar la disolución de esa autoconciencia en el no ser original. Pero, esta vez, no de forma inconsciente, sino consciente. Esto es lo que enseña la meditación Zen. En esto consiste la meditación Zen. La meditación Zen no es una técnica de crecimiento personal, no es una técnica de superación personal,
es una vía de disolución personal, de disolución de la persona, no de reforzamiento de la persona, del yo, de la autoimagen. Cuando entramos en el estado de meditación profunda que en la tradición budista se llama samadhi, que literalmente significa unificación, un estado de unificación, ¿qué sucede? Que la autoconciencia queda trascendida, el yo autoimagen queda olvidado, quiere decir disuelto, aunque sea temporalmente, y temporalmente, el tiempo que estemos en ese estado de samadhi, nos experimentamos como una totalidad consciente de sí misma, una totalidad, la totalidad de la vida, la unidad completa de la vida, consciente de sí misma, sin que por medio haya ningún yo, ningún individuo autoconsciente. Por eso yo enseño siempre, ¿sabéis lo que es un zafu? Es un cojín de meditación zen. Y yo enseño nada sobre el zafu, nada bajo el zafu, ni siquiera zafu, ni siquiera zazen. Esto es zazen. El santo y perfecto olvido de sí. Como se dice en el Zen, esto es una muerte. Es una muerte psicológica. Es una desidentificación emocional. Como enseñaron los viejos maestros, si mueres una vez, ya no tendrás que morir de nuevo. Si mueres conscientemente una vez, ya no tendrás más miedo de la muerte. O bien, como se dice en el Zen también, cuando estés al borde de un abismo, da un paso al frente. Así que este olvido de sí conduce al retorno a nuestra verdadera naturaleza original, a lo que realmente somos, más allá de cualquier representación mental construida. Y esta experiencia de nuestra verdadera naturaleza original, que en el budismo se le llama naturaleza de Buda, que es la naturaleza de todos los seres, va acompañada por la experiencia del pleno gozo interno, de forma que cuando nos dejamos caer en el no ser, en el olvido de sí, en vez de encontrar una pérdida y una nada, encontramos la plenitud. Esta es la paradoja. Esta es la contradicción, pero es así como es así como funciona. El pleno gozo interno es otra traducción de la palabra nirvana, que es la tercera de las 4 nobles verdades enseñadas por el Buda. La primera es la realidad del malestar existencial. La segunda es la realidad de las causas que provocan ese malestar existencial. La tercera es la afirmación que hace el Buda, puesto que él lo experimentó, así como los budas y maestros de la transmisión, de que nuestra verdadera naturaleza original es nirvana, es decir, es puro gozo interno, surgido de la plenitud del ser. Y la cuarta noble verdad es el camino
la práctica, el proceso de transformación que nos lleva desde la ignorancia, desde el dolor, el sufrimiento y la angustia existencial hacia el pleno gozo, a través de una práctica y un estudio, de una experiencia, siguiendo un camino en el que la práctica de la meditación sedente ocupa un lugar central y se considera la puerta principal de entrada. Esto es lo que de alguna forma quería compartir con ustedes esta noche. Espero no haberles dado mucho la chapa. Ahora podemos dedicar un poco de tiempo a tener un diálogo, un coloquio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, o quiere participar de alguna manera, o no ha entendido bien algún punto y quiere un poco más de luz sobre ese punto. No sé, vosotros mismos, vosotras mismas, como lo vayáis sintiendo. Si alguien tiene que irse, también puede irse, ¿eh? Está abierta la puerta. ¿Qué es el silencio? ¿Eh? ¿Qué es el silencio? ¿Qué es el silencio? Eso que acabas de romper al preguntar qué es el silencio. ¿Por qué es tan difícil no pensar en nada? Yo soy nueva en esto, entonces me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué es tan difícil no pensar en nada? Eso es un pensamiento. ¿Entiendes? Una vez estaba un monje haciendo zazen y llegó su maestro y le preguntó: ¿qué haces? Dice: estoy haciendo zazen. Y le preguntó al maestro: ¿en qué piensas durante zazen? Dice: no pienso en nada. Y el maestro le dijo: ¿y cómo se piensa en nada? Y el otro le respondió: sin pensar. Es decir, si tú dices: qué difícil es no pensar, eso es un pensamiento. Si tú dices: me gustaría no pensar, eso es un pensamiento. Si tú dices: quiero no pensar, eso es un pensamiento. Entonces, no se puede llegar al no pensamiento a través del pensamiento. Es otro camino. Como se dice en el Zen, no se puede limpiar una mancha de sangre con sangre. No se puede entrar en el estado de no pensamiento pensando en ello. Por eso los practicantes Zen, que han aprendido correctamente a meditar, no tratamos de no pensar. Claro, pero aquí más bien nosotros pensamos como Descartes, ¿no? Pienso luego existo. Ajá. Entonces, Ajá. a lo mejor no resistimos. El yo es un pensamiento. Pienso luego existo, es una cosa que está ahí. La autoimagen es un pensamiento, es una construcción mental, es un pensamiento. Y necesitamos mucha energía cada día para mantener. Para el budismo, la condición humana viene caracterizada desde el mismo nacimiento por la experiencia de dukkha. Dukkha, el término sánscrito dukkha, es traducido habitualmente como dolor y sufrimiento.
la verdad sobre dukkha es la primera de las 4 nobles verdades enseñada por el Buda Sakyamuni. Pero más allá del dolor concreto o del sufrimiento concreto, dukkha designa más bien el malestar existencial. El malestar existencial es como un ruido sordo como una molestia, muchas veces no identificada, que ronronea y nos reconcome sin darnos cuenta. Este malestar existencial del que habla el budismo no es muy distinto de la angustia existencial de la que habla el existencialismo como inherente a la condición humana, y no es tampoco diferente a la ansiedad propia de la neurosis, tal y como indica el psicoanálisis. Pero ¿por qué la existencia humana, nuestra existencia, tiene que estar caracterizada por este malestar existencial? ¿Qué es lo que genera la angustia, la ansiedad o el malestar existencial? El psicoanálisis da una respuesta, el existencialismo da otra respuesta y el budismo da otra respuesta, entre las que se pueden encontrar puntos de convergencia, pero también son de alguna forma distintas, porque el asunto es observado desde una óptica distinta. Para el budismo, la respuesta a esta pregunta, ¿por qué el malestar existencial?, en el concepto de codicia hay ya implícito un exceso. La codicia podríamos definirla como un exceso de deseo de algo, ¿no?, de lo que sea. Entonces, Dogen recoge las palabras del Buda Sakyamuni, que se encuentran en el Parinirvana, que dicen: ahora es el Buda el que se dirige a sus discípulos monjes. Monjes, aquellos cuyos deseos son ilimitados, aquellos que solo buscan la fama y la riqueza, sufren enormemente. Por el contrario, aquellos que tienen pocos deseos viven libres del sufrimiento y acumulan muchos méritos y virtudes. Debemos saber esto. Al no estar afectado por la codicia, estos últimos no son esclavizados ni por los deseos ajenos, ni por sus propios 5 órganos sensoriales. De esta manera alcanzan la claridad y la tranquilidad de la mente y pueden experimentar la paz del nirvana. Así que la primera de las 5 actitudes, de las 8 actitudes, es liberarse de la codicia. Esta conferencia tiene como objetivo una reflexión sobre la codicia, una reflexión sobre la experiencia de la satisfacción también. ¿De dónde surge la codicia? ¿Cuál es su causa? ¿Por qué aparece la codicia en la mente, en el corazón humano? Vamos a adentrarnos un poquito en el psicoanálisis. Vamos a hacer una especie de viaje por el psicoanálisis existencial
y por el budismo. De alguna forma el budismo es un tipo de psicoanálisis existencial, ¿no? En Japón. El maestro Dogen es considerado un gran filósofo, un gran místico, no solo dentro del ámbito budista zen, sino dentro de la cultura japonesa en general, y últimamente está siendo descubierto por Occidente y está siendo considerado como uno de las mentes iluminadas más importantes de la historia, tanto en Oriente como en Occidente. El texto en cuestión es un capítulo de su obra magna, como he dicho. La obra se llama Shobogenzo, japonés, que se traduce como la visión preciosa del Dharma verdadero. No vamos a entrar a estudiar ni siquiera el título porque tenemos otro tema en este encuentro. Y el capítulo en cuestión se llama Hashi Dainin Gaku en japonés. Hashi es 8 en japonés. Dainin designa, literalmente significa un gran ser. Lo que en sánscrito y en India se dice Mahatma, como le pusieron a Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi. Mahatma significa gran alma, significa gran corazón, significa un gran ser humano. En este caso, Dainin se refiere, Dai en japonés significa grande y Nin significa persona, ser humano, un gran ser humano, se refiere al Buda Sakyamuni, pero al mismo tiempo se refiere a lo más noble, a lo más elevado que hay en el corazón de todos nosotros. Todos nosotros somos un Mahatma, somos un gran ser, somos un corazón noble, somos un alma grande, aunque tal vez no lo sepamos o no vivamos acorde a esto. Y Gaku, la última palabra, significa estudio, significa actitud, significa práctica. Entonces el título podría ser traducido como las 8 actitudes de un alma grande, las 8 prácticas de un gran ser, 8 prácticas que, según la enseñanza del Buda, conducen a la experiencia del despertar o iluminación. En el inicio de este capítulo, el maestro Dogen escribe: todos los Budas del pasado fueron seres iluminados. Su gran iluminación fue el resultado de que, como seres humanos que eran, practicaron las 8 actitudes de un corazón noble. Estas 8 actitudes fueron expuestas por el mismo Buda Sakyamuni en su enseñanza final antes de entrar en el paranirvana. De hecho, Dogen retoma esta enseñanza que está incluida en el Parinirvana Sutra, uno de los grandes textos que contienen la enseñanza budista Mahayana y que recogen exactamente las enseñanzas que el Buda dio en su lecho de muerte antes de morir o de entrar en el nirvana, como se dice en la tradición budista. Así que son las últimas enseñanzas dadas por el Buda Sakyamuni antes de morir. Y paradójicamente fueron las últimas enseñanzas que dio Dogen antes de morir a la edad de 54 años. Si conocéis la película que se llama Zen, que se puede encontrar en internet, Zen es un poco la vida de Dogen. La película justo termina con Dogen en su lecho de muerte, rodeado de sus discípulos, y entonces le imparte esta misma enseñanza, Hashi Dainin Gaku.
La primera de estas 8 actitudes vitales o actitudes prácticas consiste en liberarse de la codicia. Esto sucede, leo literalmente, cuando nos liberamos de los 5 deseos. Los 5 deseos de los que se habla continuamente en el budismo son riqueza material, fama, deseo sexual excesivo, comida excesiva y sueño excesivo. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto volver a estar en este centro, en Valencia, porque la última vez que estuve aquí me fui mal, me fui con una espina clavada. Di una conferencia pésima, tengo que reconocerlo. No sé si había aquí alguien, que hay aquí alguien de los que estaban en la otra conferencia, ¿no? ¿Sí? No estaba en un buen momento y entonces no fue una buena conferencia, fue un poco decepcionante, por lo menos para mí. Y después a las jornadas de meditación que iban a tener lugar al fin de semana siguiente, me tuve que ir porque me sentía muy indispuesto. Entonces pido perdón a todos los que estabais apuntados a esa jornada, pero uno no siempre puede controlar todo lo que le sucede, ¿no? Así que entonces por eso me siento contento de estar aquí, porque ahora sí que me siento bien, me siento en buena forma y espero que tengamos una conferencia, un encuentro interesante, instructivo y que despierte reflexiones en todos vosotros. Y sobre todo espero que os despierte las ganas de practicar zazen, de practicar la meditación zen. Esta conferencia era un poco la presentación del seminario que iba a tener lugar el próximo fin de semana en el Templo de Luz Serena, pero que ha sido suspendido porque no ha habido suficiente personas apuntadas. El seminario iba a ser un comentario sobre un texto, un capítulo de la obra magna del maestro zen japonés Eihei Dogen, quien en el siglo XIII introdujo la tradición budista Chan de China, que pasó a llamarse Zen,